Un saludo, amados hermanos. Cada uno de ustedes que espera este tiempo de miércoles para reunirnos y encontrarnos con una porción de la Escritura y tratar un tema de la actualidad, con una de las problemáticas que la familia está asumida, que la familia pues de alguna manera se ve involucrada o afectada. Bienvenidos. Le estamos invitando a que cada miércoles también usted pueda continuar sintonizando y también que envíe a otros esta invitación para que de igual manera nos podamos encontrar. Hoy queremos tratar un tema interesante y a la vez un tema en su envergadura o contexto que provoca mucha afectación al interior de la familia. Y me refiero a la pornografía. Las redes sociales en esta temporada, la internet, ha dado un vuelco extraordinario a este flagelo de la humanidad. El sentido de la pornografía se ha proliferado de una manera muy vasta, se ha ampliado sus fronteras, su manera de llegar a los hogares y también a las criaturas a veces un poco hasta más jóvenes. Es algo que está realmente a las puertas. Estamos diciendo que estos temas están sencillamente a la distancia de un clic en su computadora o en su teléfono o en algún medio portátil de acceso a la internet. La pornografía la hemos considerado o lo consideramos como un insulto al amor y queremos precisamente desarrollar este tema y de alguna manera que usted no solamente mire esto como algo que afecta, sino que a la vez también usted pueda conocer en qué medida o manera esto se va desarrollando, se va incrementando, por algunas personas lo consideran en cierta medida inofensivo y algunos otros hasta lo conciben como una salida de escape a otras necesidades del ser humano. Cómo le va afectando y cómo es una adicción más que puede estar dañando en gran medida su relación con el Señor y también dañando en gran medida también su relación con la familia en cuestión. La pornografía como un insulto, ¿a qué se refiere? ¿O qué es la pornografía en esencia? La pornografía es un material sexualmente explícito que la persona puede mirar. Anteriormente venía en la prensa plana, pudiéramos decir, pero ahora, como ya hemos explicado, es muy fácil pues acceder a estos contenidos. Hasta los niños pueden acceder si los padres no colocan algún tipo de control en sus dispositivos que le impidan acceder a estas páginas. La pornografía en su esencia o en su medida deshumaniza y convierte en un objeto sexual a los hombres y a las mujeres, en el sentido de que tanto hombres como mujeres inmersos en esta situación pues se convierten en un pedazo de carne, es decir, algo que está para ofrecer placer, pero que exactamente pierde esa calidez humana, ese sentido de trascendencia, de unidad, ese sello importante que el amor va a ofrecer en cualquier tipo de relación que la pareja o la familia vaya a tener. La máxima afectación precisamente de esta situación de la pornografía es ese sentido de que se pierde el verdadero sentido del amor. Por eso lo hemos titulado pornografía e insulto precisamente al amor. Los hombres y las mujeres en estos lugares se ven como una incitación a una relación sexual o una incitación a que la persona que está siendo espectador pueda tener también alguna de estas prácticas que ellos pueden estar realizando como tal. Por lo tanto, la pornografía, uno de los tabú, pudiéramos decir,
que encierra y que algunos consideran que por esa razón es inofensivo, es porque fomenta un sexo sin consecuencias. Es una ayuda a la autogratificación. Pero al impedir, algunos ven esto como una ayuda, que puedan tener un contacto con otra persona, un contacto físico, pues algunos lo ven como le previene enfermedades, le previene el peligro de sentir algún tipo de desencanto o decepción al final de una relación, y como la propia persona se autogratifica, entonces es por eso que se dice que la pornografía tiene o es un sexo sin consecuencias. Pero nada más distante de la realidad. Evidentemente las consecuencias de la pornografía o de la adicción a la pornografía van a ser muy negativas, y al igual que el alcohol, como hemos mirado en otras oportunidades, entra suavemente, pero se torna muy difícil de sacar de la persona y de la mente cada uno de estos eventos que ocurren, estos procesos mentales que están sucediendo en el individuo. Y es que la pornografía se asocia con la estimulación sexual, se asocia también con la masturbación, mientras que la persona está pues creando todo ese cúmulo de fantasías sobre cómo mantener una relación sexual con la persona que aparece en esa imagen, lo cual es totalmente ilusorio, totalmente irreal, porque está en esencia, es una pantalla, es un pedazo de vidrio lo que usted tiene delante. Pues de alguna manera esto está dañando esa relación o ese vínculo de usted con el Señor y de usted con el verdadero sentido del amor, porque en este caso no es la imagen que transmite su esposa o alguien que quiera tener algún tipo de encuentro extraordinario, sino que es una persona que usted no conoce y la cual usted comienza a fantasear normalmente con ella. Es un sexo, pues por esa razón, precisamente un sexo fantasioso, y que la magnitud del desastre que encierra es que pronto la pornografía va a comenzar a imponerse. ¿En qué sentido se impone? Bueno, que va a comenzar a ofrecerle o a darle más prioridad a esos contactos o a esos eventos que a la propia relación carnal con su pareja o a la propia relación amorosa con su pareja. Entonces, lo interesante de la pornografía, pudiéramos decir, es este sentido de suplantador de esta relación. Por lo tanto, se convierte en un enemigo central, un enemigo importante en contra de la estabilidad del hogar, en contra de la estabilidad de la familia, y va a dañar, va a sacar rápidamente sus uñas, y de algo que algunos consideran inofensivo se va a convertir en algo totalmente adictivo y que va a estar entorpeciendo o abocando la relación amorosa tan importante dentro de la pareja. Incluso algunos lo consideran como un sustituto del sexo real, y eso hace pues mucho más dañino este tipo de relación. ¿Qué es entonces una adicción sexual? ¿Cómo la podemos definir y cómo la podemos enmarcar? La adicción sexual es una dependencia compulsiva y esclavizante. Miren ustedes qué dos palabras para definir la pornografía. Es algo compulsivo, es algo que continuamente tiene que estar ocurriendo, se tiene que estar dando, es algo que precisamente genera una adicción en ese sentido, pero a la vez también, como toma el control de una manera tan fuerte sobre la mente de la persona adicta, lo esclaviza, lo cual entonces va a impedir que tenga toda la libertad que el propio Cristo nos ha ofrecido, que el propio Cristo nos vino a conceder y nos vino a ofrecer. ¿Por qué? Porque ella va a promover una excitación erótica, va a provocar pues ciertas conductas y ciertos pensamientos pecaminosos que se convierten entonces en esas pequeñas zorras que echan a perder la huerta. Se convierten en esos pequeños detalles y comienzan a suplantar la verdadera relación, y de esa manera pues una vez que logra pues socavar
este importante, pudiéramos decir, punto de apoyo, de sostén de la relación en el matrimonio, de la relación en la propia vida social, pues ya comienza el edificio a tambalearse. Este es uno de los pilares importantes y lo logra hacer. La adicción sexual es un equivalente de la inmoralidad. Su nativo griego, pornei, que se traduce en varios pasajes de la Biblia como fornicación, o también se traduce como inmoralidad, es un término que abarca precisamente estas formas de pornografía que estamos haciendo referencia. Por lo tanto, es un equivalente a cada uno de estos elementos. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por tanto, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoral, sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia. Y vean ustedes, dice, lo cual es idolatría. Y este es uno de los, precisamente, de los pasajes que nos ayudan a mirar la pornografía como un enemigo del amor y de la familia. Se va a convertir en un ídolo. Es por eso que, como ya miramos en el concepto de anteriores, ese poder esclavizante, ese poder compulsivo que ella logra generar en la mente de sus víctimas, pues hace precisamente que ellos pierdan esa libertad, pero a la vez también que idolatricen, que coloquen en una posición de gran estima, pero que a la vez también suplanta la posición de Dios y suplanta la posición de la familia, porque es capaz de ir tomando el control, de ir dañando y de convertirse a veces en más importante que la propia relación de índole carnal que estamos mirando. Ya habíamos mirado que la adicción sexual, sencillamente, ¿qué hace? Esclaviza. Y el verbo griego aquí, doulos, que también se usa en otros contextos para siervo, pero para el siervo del Señor. Aquí en el sentido de que está esclavo o prendido. En otras palabras, la pornografía, mi hermano y mi hermana, es capaz de tomarte cautivo y de esclavizarte. Tomarte cautivo y esclavizarte. Por lo tanto, no es algo que uno debe tener en poco, o no es algo a lo cual uno entra y cree que no va a tener ningún tipo de efecto en nosotros. Es algo que debemos evitar porque aparece de una manera suave, de una manera inofensiva, pero verdaderamente su transitar y su fin no son de la misma naturaleza. Es un enmascaramiento que el propio enemigo logra tener. Pero el fin que provoca en ustedes o en cada una de las personas que pueden estar adictas a este proceso es que sencillamente los va a tener esclavizados o cautivos, en otras palabras, atrapados bajo las redes de este flagelo que va a dañar de una manera significativa su relación. Por eso, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, nos llama, se dice, prometiendo en libertad, ellos mismos son esclavos ¿de qué? De la corrupción, dice Pedro. Es decir, ¿en qué se convierte la persona que está totalmente esclavizada de este tipo de imágenes eróticas o sexuales? Se convierten en esclavos de esa corrupción, porque el hombre es esclavo de lo que lo domina. Si usted se deja dominar por la pornografía, entonces ella va a asumir el control de su vida y va a asumir el control de cada uno de sus actos. Y evidentemente eso se convierte en una enemistad muy fuerte, virulenta, potente en contra de su propia relación y va a socavar las bases importantes del matrimonio y de la familia cristiana. La pornografía tiene otras facetas que también debemos analizar. La pornografía envilece la sexualidad humana y trata de ridiculizar los valores cristianos, porque ¿qué hace? En vez de promover la santidad en el matrimonio, promover el sentido del amor, de una relación estable, duradera, bonita, que se engrandece, que se acrecienta,
pues sencillamente ella va a promover la lujuria y la inmoralidad. Son las dos facetas o los dos aspectos que la pornografía pues logra traer dentro de una relación. Envilece la sexualidad humana y pone precisamente en ridículo los valores cristianos. Entonces, ven ustedes que ya no es algo tan inofensivo, sino que la pornografía en verdad es un gran peligro para los valores de la sociedad. Vamos a mirar un poco más en la temática de la adicción. ¿Qué cosa es en ese sentido este proceso tan fuerte de adicción sexual que ya hemos estado mirando en algunos pasajes y también en los conceptos anteriores? La adicción es un deseo mental. Fíjense que no es el deseo de un contacto físico, sino que es un deseo mental que vuelve una y otra vez. Vuelve y vuelve y vuelve y vuelve porque intenta esclavizar y a veces lo consigue, a veces lo logra. Si usted le brinda o le abre la puerta. Cuando una persona sencillamente experimenta este impulso descontrolado, ocurren procesos químicos, procesos importantes dentro del organismo. Las glándulas adrenal descargan en el torrente sanguíneo una hormona llamada epinefrina, la cual fija los recuerdos, las emociones en el cerebro. En otras palabras, esas imágenes que están llegando a su cerebro, el organismo, su propia mente le va a estar fijando, pero la va a estar fijando con una potencia más allá de lo normal. Más allá de lo normal. Porque es precisamente esto lo que logra el sentido de esclavizar o de dañar a la persona. Estos recuerdos pues van a aflorar en la persona continuamente. Y esto es precisamente lo que se convierte en un sentido de esclavizar o algo que tiene que volver a recurrir a las imágenes y cada vez va incrementando la frecuencia, la cantidad, en la tergiversación de la relación sexual que están mirando y se convierte en algo muy, pero muy depravado. Esto va aparejado del concepto de intensificación que ya acabamos de expresar en cierta medida, y es ese deseo descontrolado de experimentar estímulos sexuales cada vez más fuertes y explícitos, cada vez más fuerte y explícito. Se va intensificando. Es como esos huracanes que de pronto ven usted los reportes que se ha convertido en una pequeña tormenta, pero luego va escalando y llega a convertirse en un huracán de categoría 5, que es totalmente devastador, totalmente dañino para cualquier zona en que pase. Usted se convierte en el blanco y todo comienza con esas pequeñas imágenes que están sencillamente apareciendo en su mente, que son reforzadas en su organismo por precisamente la fijación que provoca la epinefrina en su cerebro, y esas imágenes quedan más guardadas, pero a la vez usted va a necesitar cada vez más y más y más de estos contenidos. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, esto es lo que hace, pierde usted el sentido de la conciencia. Dice así la palabra de Dios. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso: ustedes han perdido el sentido de la conciencia, se entregan, dice la palabra de Dios, a la desvergüenza. Se entregan a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. En otras palabras, una persona va entrando en este peligroso canal y las aguas se van a convertir en lugares tan turbulentos, en rápidos tan peligrosos, que la persona puede desencadenar en todas estas, en convertirse en un pedófilo, convertirse en una persona que está teniendo, pudiéramos decir, una persecución de prostitutas, o en fin, uno nunca sabe, pero es un proceso que va incrementándose y es importante. Y la palabra de Dios nos alienta, nos alerta y sirve precisamente como esa plomada que nos impide dar un paso que nos conduzca a resbalar por el precipicio de la vida, lo cual a veces es un poco difícil de reparar.
los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, volvemos a esa palabra de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el sentido de la conciencia. ¿Qué hace? Porque sencillamente va a cauterizar. ¿Qué significa esta palabra? Lo que antes se consideraba pecaminoso llega a ser sencillamente aceptable y además estimulante. Es decir, recordemos que la conciencia de algunos está cauterizada, sencillamente no tienen un sentido entre el bien y el mal, no tienen un sentido entre lo que es pecado y lo que no es. Su conciencia está cauterizada. Lo que consideran, en cuanto lo consideran pecaminoso en el sentido. Dice la palabra de Dios, se han avergonzado de haber hecho abominaciones. No, por cierto, no se han avergonzado, dice Jeremías, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán todos los días lo que caerán cuando lo visitare, dice el Señor. Caerán todos los días. Van cayendo y este es el sentido. Más adelante, la pornografía va a provocar en la persona un poco de remordimiento. Usted comienza a sentirse mal con usted mismo por lo que está haciendo, pero a la vez también este refuerzo de imagen y este proceso cerebrales o mentales que están ocurriendo también van a ser extraordinariamente fuertes. Usted se va a sentir un disgusto intenso contra usted mismo por ese comportamiento compulsivo. Pero ¿cómo es posible que yo no pueda parar? ¿Cómo es posible que yo no pueda salirme de esto? Ya usted está sencillamente atrapado y la persona pues, en este estadio pierde la esperanza de salir. Si usted se encuentra en este estado, no pierde la esperanza. Todo lo puede en Cristo que le fortalece. Y el Señor en algún momento, si usted le pide y si usted se pone en sus manos, le va a ayudar a salir de este proceso. No es cierto de que no hay solución. Sí hay solución. El enemigo quiere hacerle creer que usted no tiene solución. El enemigo quiere hacerle creer que usted no puede salir. Pero la verdad exactamente es que siempre se puede con la mano del Señor. Y siempre el Señor le va a estar a usted apoyando para que salga adelante de estos procesos, aún por tiempo o por fuerte que sean en su vida. Siempre nuestro Dios Todopoderoso va a tener suficientes elementos para ayudarle a usted a rescatarle de esta situación que está dañando su relación. Dice Romanos capítulo 7, versículo 15, por lo que comete no lo entiendo, ni el bien que hago, antes aborrezco aquello que hago. Es decir, su mente cauterizada les lleva precisamente a este sentido de no entender, de no encontrar. Pero recuerden que el Señor sí les entiende. Eso es lo que está ocurriendo en su mente. Pero recuerden que más allá de su mente, la mente de Cristo siempre va a tener un espacio y una cabida en cualquier momento de su adicción, en cualquier momento de su vida. Siempre el Señor le va a poder rescatar de este insulto del amor, que es exactamente la pornografía. Hay varias etapas en esta adicción que queremos explicarla porque es importante que conozcamos exactamente estas etapas. Hay una primera etapa, una etapa, pudiéramos llamar una etapa de exploración. ¿Qué ocurre en esta etapa inicial, en etapa número 1? Bueno, se ve alguna pornografía, se accesa a algún tipo de página, puede haber cierta masturbación, un sentido de promiscuidad, puede incluso llegar a actos de homosexualidad, prostitución, transvesti, fetichismo, conversaciones sexuales y demás. Es una fase, pudiéramos decir, aunque todas son de riesgo, pero en comparación con las que vienen adelante, una fase de poco riesgo, aunque realiza conductas ilegales, por lo cual puede ser juzgado sencillamente en cualquier momento. Es una felonía que usted puede estar cometiendo. Entonces, ya es algo que va a afectar y que es bien importante. Es una amenaza ocasional de pérdida de empleo, porque cuando una persona tiene una etiqueta de esta naturaleza, pues ya tiene ciertas implicaciones que pueden ayudarle, que pueden contribuir en este desastre, aunque se considera que no hay víctimas por la manera en que se hace.
En realidad sí lo hay, sí lo hay. Porque algunas de estas personas que están en este tipo de imágenes han sido abusadas, han sido maltratadas y de alguna manera cuando usted baja algunos tipos de contenido, pues sencillamente usted se convierte en algo más de ese proceso y usted es parte del mismo. Aunque usted pueda considerar que no es víctima, sí las hay, sí las hay. La segunda etapa de este proceso de adicción sexual, hay algunas actividades que se hacen, ya hay llamadas obscenas a otras personas, comienzan a convertirse en un espía, comienzan a convertirse ya en exhibicionistas, comienzan a acosar sexualmente a algunas otras personas y ya comienza entonces a haber un riesgo moderado, un poquito más de más alto perfil. Siempre continúa siendo algo ilegal y siempre va a contribuir también a la pérdida del trabajo, pero en este caso siempre ya va a involucrar víctimas, es decir, ya no es tan inofensivo como la etapa 1, donde hay víctimas, pero a veces pueden estar esas víctimas distantes hasta que incluso ni la persona ha tenido jamás contacto ni conocimiento, ni lo tendrá con estas personas. Ya en la fase 2, pues ya hay un contacto un poquito más avanzado. Y la fase 3, pudiéramos decir una fase de alto riesgo. Usted dice, ¿cómo llegó a este proceso? Todo es un proceso de declive. Abuso sexual de niños, pedofilia, incesto, violaciones. Se convierte esto ya en una situación muy degenerativa, muy dañina, muy perversa para el interior de la familia. Entonces es muy importante que no se llegue a ese sentido. Las consecuencias en esta fase 3 son evidentemente de alto riesgo. Seguimos siendo algo ilegal desde la fase 1, pero aquí el riesgo es súper elevado, súper dramático, y la pérdida de trabajo evidentemente, aunque está presente en todas ellas, aquí se hace mucho más. Ya esto tiene que ver con cortes penales, ya esto tiene un impacto social trascendente, ya tiene una manera en la cual etiquetan a estas personas y ya tienen ciertas limitaciones en la manera en que pueden andar o dónde pueden llegar o no pueden llegar. Se convierte exactamente en un grave problema, y si hay víctimas que están involucradas en este proceso. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña, no se dejen engañar, no se dejen engañar, mis hermanos y hermanas. Las actividades consideradas como algo inofensivo, algo que usted se acercó a una imagen y usted dice, no, pero esto yo no hago daño a nadie, esto es totalmente inofensivo, son consideradas, va avanzando en estas escalas de valores del mundo como algo normal, pero es algo que puede ser mortal para su cuerpo y para su alma, y de igual manera para su espíritu. Así que es mejor poner una frontera, levantar un muro y dejar fuera este proceso de la pornografía de nuestras relaciones. En Corintios capítulo 3, versículos 18-19, dice que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época o de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si el mundo considera de que eso es normal, de que todo el mundo lo hace, usted, por favor, tome control y sálgase. Considérelo algo totalmente peligroso y dañino para su relación. Porque los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Salga usted, no por su astucia, sino sencillamente por la gracia del Señor en su vida. En este proceso de la etapa, de cómo se fija en esta imagen dentro de la persona, pudiéramos mirar algunas etapas: la fijación, la compulsión, la gratificación y la fase del remordimiento. Dice Santiago, los malos deseos nos llevan a pecar. Cuando vivimos solos para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Se tiene
un grave impacto. Hagámosle caso a lo que la palabra de Dios nos dice y salgamos adelante. Tomemos cierta distancia de la pornografía, este proceso de daño al amor como tal. La fase 1, en este gráfico que estamos mirando, la fijación sexual, es un estado de trance erótico en que se obsesiona con el sexo, se convierte en la cura para las tormentas emocionales del adicto. Comienza, pero qué tremendo, no hay ningún tipo de pleito, no hay ningún tipo de problema, es una docilidad extraordinaria. Es la etapa de fijación sexual, pero en esta etapa es exactamente la más peligrosa, porque desencadena o desemboca en el resto de este desenfreno de caída que nos lleva tan abajo. La segunda fase, la fase de compulsión sexual, es una práctica de rutina compulsiva. Es algo que hay que hacer cada día, en todo momento, hay que estar repitiendo. Es algo semejante a un ritual que hay que hacer ya de una manera periódica, que eleva las emociones, que intensifica la excitación sexual, que incluye la búsqueda de prostitutas, de pornografía, pero que también incluye el acoso sexual. O sea, ya se convierte en esta etapa compulsiva, en una etapa más peligrosa y dañina para el ser humano. La tercera fase es la fase de la gratificación sexual, donde la persona pierde totalmente el dominio propio. El adicto sencillamente realiza este acto sexual, pero ya no tiene dominio sobre sí mismo, ha perdido el control. Y eso es algo extraordinariamente peligroso. La pérdida del control es algo extremadamente peligroso en cualquier momento. La cuarta fase y final es la fase del remordimiento. Inmediatamente después de haberse intoxicado con una experiencia sexual, la persona adicta pues va a sentir vergüenza, va a sentir culpa, desesperación, se siente en un estado muy negativo, muy mal. Es una condición de confusión y de enojo consigo mismo. Busca alivio, pero sencillamente lo que hace, repite nuevamente el ciclo, vuelve a repetir el ciclo y trata de escapar, pero a la vez que escapa, se fija más este patrón y se daña más la relación. Ha caído entonces en un círculo del cual está como esos hámsters que están caminando y caminando, pero se mantienen en el mismo sitio. Aunque aparentemente están haciendo un ejercicio extraordinariamente fuerte, no hay ningún tipo de avance ni de progreso. Están estáticos en el mismo lugar, han logrado cansarse, han logrado sudar, pero sencillamente no han logrado ningún tipo de progreso y siguen cautivos de ese mismo proceso. Es algo bien negativo. La solución que podemos ofrecer, la solución que la palabra de Dios siempre nos da, lo que más afecta a los adictos sexuales es precisamente el rechazo. Infortunadamente es la primera reacción que reciben cuando son descubiertos. Busquemos ustedes, mis hermanos y hermanas, y acerquemos a este tipo de personas. Están enfermos, necesitan que usted les hable del Señor. Ellos necesitan que usted les hable del Señor. Necesitan que usted les hable de la palabra de Dios, que usted les ayude, que les dé la fuerza para que ellos puedan salir adelante y tener un cambio en su vida. Los adictos que viven emocionalmente aislados por el temor a ser descubiertos necesitan relacionarse con personas para salir de ese círculo que hemos estado describiendo anteriormente y compartir sus problemas de corazón a corazón, con otra persona que le pueda estar brindando la fuerza necesaria para salir. Un compromiso, una amistad verdadera y una confianza pueden ayudar de una manera extraordinaria. Yo siempre digo que la iglesia es la comunidad terapéutica por excelencia, porque tiene para compartir la amistad y la hermandad, pero a la vez también tiene la gracia del Señor, que es algo incomparable e insuperable en cualquier otro tipo de comunidad que se viva. Pasos prácticos que podemos dar, que podemos recomendarle a las personas que están en este proceso.
¿O qué podemos hacer para, si estamos en el proceso, escapar de él? Huya de las tentaciones. Identifique aquellos lugares, aquellas actividades que son sencillamente más fuertes, donde se sienten más atracciones para iniciar cualquier de estos tipos de procesos de adicción a la pornografía, y escape, porque no hay manera en la cual usted puede decir yo tomo el control, porque habrá algún momento en el cual usted va a perder el control. Lo más importante, huya, escape, salga adelante de ese, o aleje, marque distancia de ese proceso. Identifique los activadores emocionales. ¿Qué es lo que le está a usted provocando a avanzar hacia ese nivel? Y ponga medidas, comparta con alguien para que usted pueda escapar de ese proceso. Entiéndalo como un pecado. Que su mente no quede cauterizada y usted diga, no, esto es algo sencillo, no me meto con nadie, no estoy haciendo nada indebido, nadie se entera. Entiéndalo como un pecado, porque Dios mira el corazón. Y vuelva a centrarse en Cristo. Qué importante centrarse en Cristo como la medida en que nos ofrece fuerza para salir adelante. Busque a alguien en el cual usted pueda rendirle cuenta. Es tan importante en esta adicción y en cualquier otra adicción que usted busque una persona de confianza a la cual usted pueda contarle y le ayude a salir adelante en este proceso. Estos son algunos plazos prácticos importantes que les recomendamos para que usted pueda librarse de la pornografía, este insulto al amor. Examine el matrimonio. A veces hace falta hacer algún tipo de cambio dentro del matrimonio para salirse de este proceso. Pero si ninguna de estas cosas le funcionan, busque ayuda especializada. Acérquese a un especialista que le pueda transmitir y dar fuerza. Pero por sobre todas las cosas, en medio de todo este proceso, sazone su vida con oración. Hable con su Dios. No se aleje de su Dios, porque su Dios es la fuerza que le brinda a usted la manera más importante para salir de esta situación. Busquemos de la gracia del Señor, porque Él siempre nos va a permitir salir adelante en este proceso y encontrar la fuerza necesaria para vencer. Su gracia es más que suficiente. Su poder es más grande de lo que usted se puede imaginar. Y esa gracia y ese poder están con usted todos los días del mundo. Salga por favor de este proceso. Como dice la palabra de Dios, mientras Israel estuvo viviendo en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a participar en los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comía en esos sacrificios y adoraba a esos dioses. Comenzaron a mezclarse y llegó el momento en el cual no sabían dónde tenían la cabeza ni dónde tenían los pies. Salga, huya antes de que esto pueda estar ocurriendo. Este es un buen ejemplo bíblico para salir de este proceso. Llegaron a convertirse exactamente en nada. Sucumbieron en la idolatría y participaron en actos idolátricos, porque la pornografía se convierte en ese sentido también. El pecado sexual siempre nos va a alejar de la persona de Dios. Por lo tanto, Tesalonicenses nos dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas, como la gente que no conoce a Dios. Qué importante entonces que tú y yo tengamos este proceso, que la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. La pornografía, insulto del amor, no santifica para nada las relaciones, y es muy importante que usted se aleje de este proceso y se aleje con la fuerza del amor de Dios, el amor que tiene toda la dimensión para ayudarle a usted a vivir una vida en libertad, en bendición y con la seguridad que la palabra de Dios tiene para nosotros. Te invitamos al próximo miércoles 8 de la noche a encontrarnos nuevamente con la palabra de Dios en estos temas de actualidad y también de debate. Dios les bendiga. Les esperamos.